Imaginemos por un segundo que la verdadera razón por la que un proyecto profesional importante acaba de fracasar, o el motivo por el cual alguien se siente crónicamente agotado, Ujú. o sea, sin energía vital. Que todo esto no tiene absolutamente nada que ver con la ética de trabajo de esa persona, o su talento, o sus horas de sueño, Claro. sino con el lugar exacto e invisible que ocupa, digamos, en la mesa de Navidad de su familia. Wow, es que es una imagen que rompe por completo nuestros esquemas habituales. O sea, solemos buscar las respuestas a nuestros bloqueos en el presente, ¿no? Totalmente. En nuestras capacidades o en la falta de esfuerzo, cuando en realidad la raíz suele estar en una arquitectura emocional invisible que sostiene a todo nuestro clan. Bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy vamos a explorar un universo fascinante. Nos vamos a sumergir en el contenido de Eleonora Barrio Nuevo, específicamente en los conceptos sistémicos de su formación profesional. Qué maravilla de material, de verdad. Sí, es increíble. Vamos a hablar de algo llamado los órdenes del amor y la jerarquía familiar. Nuestra misión aquí es desentrañar qué sucede exactamente cuando las personas se salen de su lugar natural dentro de su árbol genealógico. Y es un tema que resuena muchísimo, ¿eh? Muchísimo. Y lo que me parece más intrigante de todo lo que plantea Leonora es cómo esta obsesión moderna que tenemos todos por la libertad absoluta Ujú. o por el desarrollo personal a cualquier precio, cómo todo eso podría estar irónicamente programando a muchas personas para el fracaso o peor aún, empujándolas hacia dinámicas verdaderamente devastadoras. Así es. Porque, a ver, para entender por qué tantas relaciones colapsan de la nada, o por qué de pronto uno siente ese peso sofocante en el pecho que no tiene explicación médica ni psicológica aparente. Claro, esa angustia que no sabes de dónde viene. Exacto, esa misma. Primero necesitamos comprender la regla fundamental que, según esta visión sistémica que enseña a Eleonora, rige a todas las familias. Bueno, empecemos justamente por ahí. Si existe una regla fundamental e invisible, ¿cuál es? O sea, ¿cómo la definimos? Lo fascinante del material de hoy es que el principio básico que rige este orden es literalmente la jerarquía. ¿La jerarquía? Sí, la perspectiva sistémica exige que en una familia cada miembro ocupe su lugar. Y ojo, no es cualquier lugar que uno elija por conveniencia o por carisma. O porque te llevas mejor con alguien, claro. Exactamente, no va por afinidad emocional. Es el lugar exacto que se le ha dado a esa persona por el simple hecho de existir. Y esto, digamos, determina un orden jerárquico inamovible. Inamovible, o sea, no se negocia. No se negocia. Significa que hay miembros de la familia que están por encima y por lo tanto son los primeros, y otros que están por debajo y vienen después de ellos. A ver, pausa, espera un segundo. Vamos a desempacar esto porque aquí es donde, como abogada del diablo, siento que surge la primera gran fricción para quienes nos escuchan. Sí, obvio, siempre pasa. En una sociedad moderna, hablar de jerarquía donde se dice categóricamente que unos están por encima y otros por debajo, suena a una estructura súper rígida. Suena fuerte, ¿sí? Suena al mundo corporativo antiguo, o si soy sincera, hasta un poco autoritario. O sea, ¿acaso no somos todos iguales? Claro. ¿No se supone que la evolución de la familia nos lleva a un modelo donde todos tienen el mismo valor y la misma voz en la mesa? Es una reacción supernatural esa. Y es la primera resistencia que todos sienten cuando se acercan a las constelaciones familiares. Pero hay que separar conceptos. A ver, No estamos hablando de una jerarquía de valor humano, ni de superioridad moral. No tiene nada que ver con quién aporta más dinero a la casa o quién es más inteligente. o sea, no es una cuestión de mérito. Cero mérito. A nivel de dignidad humana, todos tienen exactamente el mismo valor. Pero de lo que estamos hablando aquí es de una arquitectura sistémica, y esa arquitectura está determinada por una sola variable que es inalterable: ¿Cuál es esa variable? el tiempo de pertenencia al grupo. El tiempo de pertenencia. O sea, ¿es puramente un derecho de llegada? ¿El que llegó primero? Exactamente, es un orden estrictamente cronológico. Aquellos que llegaron primero a formar parte de la familia tienen prioridad sistémica sobre los que vinieron después. Es así de simple. Así de simple y a la vez, así de profundo. Los padres llegaron antes, así que vienen antes que los hijos. El primer hijo llegó antes que el segundo, así que ocupa un lugar anterior. Ujú, tiene toda la lógica. Es como el cauce de un río. El agua siempre fluye de arriba hacia abajo, de los que llegaron antes hacia los que llegaron después.
Y la regla de oro que establece Eleonora Barrenuevo en su trabajo es que la jerarquía se viola violentamente cuando alguien que llegó después intenta elevarse por encima de alguien que ya estaba ahí. Entiendo. O sea, cuando un elemento posterior, digamos, se cree con el derecho o la capacidad de ocupar el lugar de un elemento anterior, ¿se genera un desequilibrio tectónico? Tal cual, se invierte el flujo del río y el agua, en lugar de nutrir a los de abajo, empieza a inundar y a destruir todo. Entonces, si este orden natural, este derecho de llegada, que es puramente cronológico, es tan básico, ¿por qué parece que tantas familias viven hoy en día en constante fricción? Buena pregunta. Porque, o sea, la sensación generalizada es que las dinámicas familiares son un campo minado. Y aquí es donde el choque con nuestra cultura actual se vuelve súper evidente en los textos que revisamos. Este es uno de los puntos centrales del trabajo sistémico. Ignorar o subestimar esta jerarquía es una trampa en la que caemos todos hoy en día. Y la raíz de esto es lo que se describe como una falsa confianza en la libertad personal. Claro, la ilusión del individuo que se hace a sí mismo, ¿no? El que puede escribir sus propias reglas desde cero. Exacto, sin rendirle cuentas a su historia. Creemos que el derecho a desarrollarnos libremente nos da una especie de, no sé, pase VIP para desconectarnos del sistema. O para reordenarlo a nuestro antojo. Como si fuéramos los directores de la película. Exactamente. Confundimos la autonomía individual con la independencia sistémica. Y al actuar bajo esa premisa de que yo hago mi propia vida y no me importa el lugar que me tocó, empezamos a comportarnos de una manera profundamente desordenada. Es como si las piezas de un reloj mecánico decidieran por su cuenta liberarse, digamos. Imaginemos un reloj suizo súper complejo. Me encanta esa metáfora. De repente, un engranaje pequeño decide cambiar de posición porque se siente más creativo en otro lado. O porque cree que haría un mejor trabajo en la posición del engranaje principal. ¿Y qué pasa ahí? Que todo el mecanismo colapsa. Las manecillas se detienen violentamente y el reloj, como unidad, se destruye por completo. Esa metáfora del engranaje ilustra a la perfección la gravedad del asunto, porque el material que plantea Eleonora usa términos muy fuertes para describir las consecuencias de este colapso. Sí, las cataloga como devastadoras, literalmente. Sí, no estamos hablando de tener una simple discusión incómoda con un tío en una cena navideña. Estamos hablando de que este desorden influye directamente sobre el éxito económico, ¡Wow! sobre la realización profesional y la capacidad de mantener relaciones sanas. E incluso advierten que en casos extremos, ocupar el lugar equivocado empuja a las personas a enfermedades graves. O a situaciones de vida o muerte. Es fuertísimo eso. Es que es un orden que no se puede violar de forma gratuita. Hay un costo altísimo. Es súper impactante escuchar que algo tan abstracto como el lugar en un sistema afecte el éxito o el fracaso tangible. Porque a veces la gente busca razones externas para sus bloqueos financieros y resulta que el origen es un problema de posicionamiento interno. Totalmente. Pero aquí hay un detalle de las fuentes que me voló la cabeza, y es que las consecuencias graves ocurren sin importar las buenas intenciones. O sea, no importa quién inició el desorden. Y eso es sumamente contraintuitivo, porque uno podría pensar que si se hace por amor, el sistema lo perdona, ¿no? Claro, si lo haces para ayudar. Pero no es así. Si el que estaba arriba, digamos un padre, voluntariamente decide correrse de su lugar de autoridad para ponerse al nivel del hijo, solo por ser comprensivo, Sí. o sí, el hijo estaba súper entusiasta por subir y tomar el control financiero de la casa para aliviar a los padres, el resultado de destrucción es exactamente el mismo. Es decir, la estructura no negocia con el consentimiento mutuo. No le importa si todos firmaron un acuerdo. Para nada. Si volvemos a la arquitectura, si decides mover el muro de carga principal de un edificio, el edificio se cae. No importa si todos los vecinos hicieron una asamblea y votaron que quitar ese muro haría el lobby más bonito. Claro, la física no negocia. La física no negocia, y el orden sistémico tampoco. Nadie puede disputar el lugar de otro, ya sea elevándose o desplazándolo, porque la estructura no soporta esa redistribución de peso. Bueno, a ver, necesitamos aterrizar toda esta teoría, porque sé que puede sonar muy abstracta. Sí, vamos a los ejemplos. Para entender cómo se ve este colapso del reloj en el día a día, las fuentes de Eleonora nos dan situaciones muy cotidianas, comportamientos que, la verdad, hemos normalizado al extremo.
completamente normalizados. Vamos a hacer una radiografía de este desorden a través de distintas etapas. Vamos hacia atrás primero, a nuestras raíces. El primer ejemplo es intentar maternar o paternar a nuestros propios padres. Elevarnos sobre ellos en la jerarquía. Esto es súper común hoy en día. Ocurre cuando el hijo adulto siente que sabe más de la vida que sus padres. Entonces empieza a respetarlos, a darles instrucciones no solicitadas sobre cómo manejar su dinero, su salud. O peor aún, a intentar resolver sus problemas de pareja. Sí, el hijo se convierte en el terapeuta o en el tutor de sus padres. Pero espera, voy a ser de abogada del diablo otra vez aquí. Porque esto choca directamente con nuestra moralidad básica. Desde pequeños nos enseñan que ser un buen hijo significa cuidar a los padres cuando envejecen, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo diferenciamos entre ser alguien negligente que los abandona y alguien que simplemente está respetando la jerarquía para no desordenar el sistema? Es una distinción brillante y, la verdad, absolutamente necesaria. Cuidar desde el amor y maternar desde la arrogancia son energías completamente opuestas. A ver, explícame eso. Cuidar a un padre anciano dándole asistencia física o económica porque lo necesita es un acto de honra. Lo haces desde tu lugar de hijo pequeño, devolviendo un poco de lo mucho que recibiste. Claro, honrando la vida que te dieron. Exacto, pero maternar a un padre implica una actitud de superioridad emocional. Es mirarlos de arriba hacia abajo pensando, pobrecitos, no saben cómo vivir, yo tengo que salvarlos de sí mismos. Uy, qué fuerte. Como si fueran niños. Tal cual. Y cuando haces eso, te colocas energéticamente por encima de ellos. Y el mecanismo sistémico responde vaciándote de vitalidad. O sea, estás intentando que el río fluya montaña arriba. Es agotador. El desgaste es brutal, claro, porque energéticamente estás cargando a los grandes en lugar de apoyarte en ellos. Y hablando de cargar pesos invisibles, el segundo ejemplo que encontramos es quizá el más silencioso, pero a mí me pareció desgarrador. Sí, sé cuál vas a decir. Tiene que ver con los miembros de la familia que no están físicamente presentes. Los excluidos o los que no llegaron a vivir. Se refiere a la falta de integración de un hermano que no pudo ser. Esto abarca desde un embarazo que la madre perdió de forma natural antes de que uno naciera, hasta un hermano que falleció muy pequeño. Cronológicamente esa vida venía antes en la línea de tiempo familiar. O sea que si una familia pierde un primer embarazo y luego tienen un bebé sano que llega a la adultez, la realidad cronológica es que ese adulto vivo no es el primer hijo. Exactamente, es el segundo. Es el segundo. Pero a nivel social, muchas veces el dolor hace que ese primer evento se borre. No se habla de ello. Es un tabú enorme. Sí, y el problema surge cuando ese hermano no es reconocido e integrado en el corazón del sistema familiar. Aquí entra la mecánica sistémica, fíjate. Por una especie de amor ciego y culpa del sobreviviente, el hijo vivo siente ese duelo no resuelto. De forma totalmente inconsciente, claro. Totalmente inconsciente. Y de forma automática intenta llenar ese vacío. Termina ocupando el lugar del hermano mayor que no está. Desplazando todo el orden. ¿Y cómo se manifiesta eso en la vida práctica de esa persona? Se manifiesta como una sensación crónica de estar viviendo una vida que no le encaja. Sienten una exigencia desmedida, un agotamiento vital profundo. Como si la vida pesara el doble. Exacto. E incluso desarrollan comportamientos autodestructivos. ¿Por qué? Porque a nivel inconsciente están intentando vivir por dos personas. ¡Qué locura! Llevan las expectativas propias y la carga del que falta. O sea, están sentados en una silla que no les pertenece. ¡Wow! Quien escuche esto y siempre haya sentido que lleva el peso del mundo sobre sus hombros, sin saber por qué, quizás acaba de encontrar una pieza clave de su rompecabezas. Seguro que sí. Ahora, ¿qué pasa cuando la mirada ya no va hacia el pasado o hacia los hermanos, sino hacia el futuro, hacia los hijos? Porque hoy en día la sociedad parece exigirnos ser los mejores amigos de nuestros hijos. Este es el tercer escenario de desorden y es un clásico moderno. Poner a un hijo al nivel de un par. Sí, súper aplaudido socialmente además. Celebradísimo. Te dicen, wow, qué relación tan abierta tienes con tu hijo. Se cuentan todo. Pero tratar a un hijo como un confidente adulto es sacarlo violentamente de su lugar en la base de la jerarquía. O sea, cuando le contamos nuestros problemas de trabajo o nuestras crisis de pareja con su otro progenitor. O cuando le pedimos consejos sobre qué hacer con nuestra vida. Y al hacer eso, lo estamos utilizando para calmar nuestra propia ansiedad adulta.
Qué fuerte escucharlo así. Es que el mecanismo subyacente es ese. El adulto, al no poder sostener su carga, busca un soporte en el hijo. Y esto es una violación gravísima porque le roba al hijo su derecho fundamental a ser pequeño. Claro, el derecho a recibir sin tener que dar a cambio, a estar libre de las angustias de los grandes. Exacto. Ese niño va a crecer sintiéndose responsable de la felicidad de los demás. Va a ser un adulto incapaz de poner límites porque fue entrenado desde niño para ser el pilar de quienes en realidad debían protegerlo. Básicamente le amputamos la infancia emocional. Es durísimo. Lo es. Y finalmente, esta romantización del desorden nos lleva al cuarto y último escenario, que ocurre en el presente, en la relación de pareja. Maternar o paternar a nuestra propia pareja. Hay un término de Eleonora que surgió en el análisis que me pareció fascinante. Se dice que cuando hacemos esto, nos estamos desodorizando. Desodorizando. Es un concepto sumamente llamativo y supervisual. Desodorizarse significa, digamos, perder tu aroma natural, Tu esencia. tu esencia pura, tu identidad auténtica dentro del vínculo de pareja. Claro, yo me imagino que es como si en una relación estuvieran jugando un partido de tenis. A ver, O sea, el romance y la atracción requieren que haya alguien al otro lado de la red devolviendo la pelota con la misma fuerza, ¿no? totalmente. Pero si de repente te pones a maternar a tu pareja, a controlarle la agenda, a decirle cómo vestirse o a regañarlo porque no hace bien las cosas, Sí. dejas tu lado de la cancha, cruzas la red, te pones a su lado y empiezas a enseñarle cómo sostener la raqueta. Y el partido de tenis, el juego de a dos, se acaba al instante. Es una analogía perfecta, porque el tenis, igual que el erotismo y la pasión, requiere de polaridad. Requiere de dos fuerzas opuestas y equilibradas que se encuentran de frente. Claro, y entre padres e hijos no hay polaridad romántica. Ninguna. Por lo tanto, cuando te desodorizas y te conviertes en la figura de autoridad que cría, cuida en exceso o castiga a tu pareja, la dinámica de pareja simplemente desaparece. Desaparece el deseo. Desaparece el deseo, te conviertes en un tutor. Y el costo sistémico de todo esto que hemos mencionado en los 4 ejemplos es monumental. Eleonora lo llama la pérdida del propio destino. Exacto. Nadie puede vivir la gran vida que le espera si su energía vital está secuestrada actuando de padre de su padre, o de madre de su marido, o viviendo la vida de un hermano fallecido. Simplemente no hay combustible disponible en el tanque para avanzar hacia las propias metas. No lo hay. Se agota en mantener un lugar que no es tuyo. Entonces llegamos a la gran pregunta. Si estas dinámicas destructivas son tan invisibles, tan comunes que casi todos caemos en alguna, y la sociedad hasta las premia a veces bajo el disfraz de la cercanía emocional, ¿cómo se sale de este enredo? Bueno, ahí está la clave. Porque para alguien que se acaba de dar cuenta de que lleva 20 años en el lugar equivocado, esto puede sonar súper aterrador. Y aquí es donde las enseñanzas de Eleonora Barrionuevo y su formación introducen la herramienta principal: las constelaciones familiares. Así es. Esa es la llave maestra para desarmar este colapso. Espera, pausa ahí. Para alguien que jamás en su vida ha escuchado este término, ¿qué es exactamente a nivel práctico? O sea, ¿es sentarse en un diván, hablar de la infancia? ¿Es meditación? ¿Cómo funciona? Es una excelente aclaración. No es terapia de conversación tradicional donde vas a intelectualizar el problema. Y este es el mensaje clave de Eleonora. Esto no es solo información, es una experiencia. Tienes que pasarlo por el cuerpo. Exacto. Una constelación familiar es un método fenomenológico. Es una experiencia espacial y vivencial. En la práctica, suele hacerse en grupo o con objetos y plantillas y sesión individual. La persona plantea el problema que la bloquea, Como la ruina financiera que hablábamos. o una enfermedad, o no encontrar pareja. Y luego elige a personas del grupo para que representen a los miembros de su familia, y los ubica físicamente en el espacio. Como crear un mapa tridimensional de tu familia en vivo. Exacto. Y lo asombroso de este mecanismo es que, al externalizar esa imagen interna, las dinámicas ocultas salen a la luz solas. Es como magia, pero no lo es. No lo es puro movimiento sistémico. Se puede ver visualmente quién está mirando hacia el pasado, quién está cargando a quién y quién ocupa un lugar que no le corresponde. Se hace visible esa arquitectura invisible. Es como si,
Después de años de que tu casa se estuviera agrietando inexplicablemente, alguien finalmente te trajera los planos originales con rayos X. Me gusta. Para que veas que todo este tiempo el peso del techo estaba apoyado sobre un simple tabique de yeso, mientras que la columna vertebral real del edificio estaba ignorada en un rincón. Esa es exactamente la función, hacerlo visible. Pero ojo, y Eleonora hace mucho énfasis en esto en su formación. El objetivo final no es solo el diagnóstico. O sea, no es solo darse cuenta y ya. No se trata de tener un momento intelectual, llorar un poco y decir, claro, entiendo el problema. La transformación no ocurre cuando lo entiendes, mentalmente. Ocurre cuando lo vives. Exacto. La meta es la acción reparadora. La restauración del orden en el corazón del sistema, a través de frases y movimientos sanadores. Esta restauración es el requisito previo, absoluto y no negociable para tener una vida estupenda. No es un lujo, es el cimiento de la vida misma. Entonces, ¿qué significa todo esto para quienes nos escuchan y buscan transformar su realidad? Creo que la gran revelación aquí es que el alivio verdadero no viene de luchar más fuerte. Para nada. De hecho, luchar más fuerte suele empeorar el enredo sistémico. Claro, nos han vendido que el éxito es puro esfuerzo bruto, que hay que ser mejores personas cargando aún más peso para demostrar nuestro amor. Pero el alivio real viene del acto más contraintuitivo de todos, rendirse. Rendirse. No un centímetro más arriba por soberbia, ni un solo centímetro más abajo por falsa modestia. Es una síntesis hermosa. Y a la vez exige una humildad profunda, ¿eh? Es un proceso interno que requiere aceptar con paz nuestras limitaciones. Sí, aceptar que no somos los salvadores espirituales de nuestros padres. Aceptar que no podemos sustituir la vida de quien no pudo nacer, que no somos los guías existenciales de nuestra pareja, ni los colegas inmaduros de nuestros hijos. Es soltar el control del mundo de los demás. Y lo verdaderamente mágico que reportan quienes viven este proceso es que cuando se restaura el orden interno, el alivio es físico. Es inmediato. Se siente en el cuerpo. Al soltar esas mochilas inmensas que pertenecen a otros miembros del clan, la persona queda libre. Queda con las manos vacías por primera vez en su vida. ¡Wow! ¡Qué imagen! Y esas manos vacías están finalmente listas para recibir y construir su propia abundancia, impulsada por la fuerza pura del linaje que ahora fluye a su favor. Es como volver a colocar ese muro de carga exactamente donde la física indica que debe ir. De repente, la estructura de la casa deja de crujir en medio de la noche. Todo se calma. La presión brutal desaparece, las puertas que antes se trababan vuelven a abrirse con facilidad y la casa entera simplemente respira. Se sostiene sin esfuerzo humano. Recupera su función natural, que es ser un refugio que nutre a quienes la habitan, en lugar de ser una trampa que los aplasta. Esa es la invitación de fondo. Dejar de sobrevivir a la dinámica familiar para empezar a vivir con su fuerza a nuestras espaldas. Es un camino de sanación verdaderamente profundo. Y por eso, de verdad, a quienes sientan curiosidad, este episodio es solo una puerta de entrada. Apenas estamos rascando la superficie. YouTube para seguir explorando. Súper recomendado. Suscríbanse a su canal, vayan a su Instagram, @EleonoraBarrioNuevo, todo junto. Y si sienten el llamado profundo de ir más allá, averigüen sobre su formación profesional en constelaciones familiares. Es una experiencia que cambia la vida. Es el inicio de un camino hermoso. Totalmente. Y para cerrar, nos vamos con una reflexión final. Una idea bastante provocativa para masticar después de terminar este análisis. A ver. Si el simple hecho de ocupar de manera inconsciente el lugar equivocado en la historia familiar puede ponernos en la línea divisoria entre la ruina económica y la prosperidad, o entre la enfermedad y la vitalidad, resulta absolutamente inevitable hacer una pausa hoy y preguntarse, ¿qué posición invisible, qué carga ajena podría estar defendiendo a alguien en este preciso momento? Aferrándose a ella y creyendo con todo su corazón que es su mayor acto de amor o lealtad, cuando en realidad es un desorden profundo que le está saboteando por completo la posibilidad de vivir su propia vida.